Hemos recibido una clase de la historia de la salvación, narrada para niños, pero la historia de la salvación es tan simple que es para niños y para adultos también, y también nos llama a recordar y a reflexionar todo lo que hizo nuestro Dios por nosotros, por sus hijos, y también nuestros compromisos hacia Él. Así que agradecemos a la escuela dominical el habernos recordado, y siempre es lindo, ¿no? El tiempo de apertura que nos ofrecen los niños, ¿verdad? Uno al cantar canciones de niños o al leer historias de niños o cuentos de niños, uno vuelve quizás un poco hacia atrás, un par de años hacia atrás, cuando éramos niños, y nos hace la memoria, creo que nos ayuda a dimensionar de alguna manera nuestra finitud, nuestra manera de enfrentarnos con lo divino, y nos recuerda de que eso, ¿no? Que Dios se acerca a todos, ¿no? Nuestra condición humana. Nosotros vamos a seguir estudiando el libro de Hechos. Y antes de eso, yo venía con una carga de oración por algo, y cuando llegué acá me pidieron oración por otras cosas. Entonces, vamos a orar por la carga que yo tenía y la carga que me llegó antes de iniciar. Así que yo voy a pedir si pueden pasar aquí, si alguien me ayuda. Les cuento de qué se trata. Cuando llegué, dice, ¿podríamos orar por Chola y por Elvirita, que se cayó ayer? Y Chola, no sé si se habrá sentido mal o no, pero para quienes no nos conocen, son dos hermanas ancianas de nuestra iglesia. Eso por un lado. Y yo venía de esta semana pensando un poco en nuestro país, en nuestra Argentina, y, y la verdad que con tristeza, viendo a jóvenes, adolescentes, niños, entrando en un negocio, arrebatando cosas. Y claro, yo tengo una fe que me dice, Dios está al control de todos, de todo. Pero esos niños, esos jóvenes, los padres de esos niños, esos comerciantes, no lo sé. Entonces, por eso, por nuestro pueblo, orar. Entonces, antes de empezar con la reflexión de hoy, no sé quién quiere venir aquí al frente y orar por la salud de nuestras hermanas mayores y por nuestro país. Ahí está Susi y Marcelo, si quieren. Señor Jesús, en este momento te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que hemos escuchado de la salvación tuya. Y bueno, Padre, todo esto lo ponemos delante de los pies de tu cruz, Padre, para que seas tú quien estés obrando, Señor, en nuestras hermanas, sobre todo en Chola, Señor, que no sabemos qué ha pasado. Mostró una foto allí, una invitación. No sabemos si es que se ha caído o realmente, Señor, está como perdida, Padre. Te pedimos por ella que tú la levantes, la fortalezcas, ayúdala, Señor, levántala, fortalécela para que ella pueda seguir adelante, Padre. Cubrila con tu preciosa sangre y ayúdala, Señor. Clamamos también por nuestra querida Elvirita, Padre Santo, que ayer se ha caído, Señor. Clamamos una bendición especial para ella. Tú conoces, Señor, lo servicial que es ella. Levantamos sus brazos, Señor. Saca de su cuerpo todo dolor que ha quedado de su golpe. Señor, te pedimos que tú la sanes. Pon tu mano de sanación sobre ella, Señor.
Clamamos también una bendición grande por nuestra querida Argentina, para que todos, Señor, todos unidos, Señor, tus hijos, estemos orando, clamando la bendición por Argentina, Señor, para que la saques adelante, Señor. Saques toda obra, Señor, de las tinieblas, toda obra de maldad que el ser humano ha hecho, Padre. Bendice la Argentina, bendice esta tierra donde corre la leche y la miel. Dale, Señor, a todos, Señor, nuestro gobernante, nuestro presidente, dale sabiduría de lo alto para poder seguir con nuestra Argentina, Señor. Saca toda obra, Señor, toda piedra de tropiezo que nos ayuda a salir adelante, Argentina. Bendecimos este país, Señor. Lo bendecimos en tu santísimo nombre. Gracias, Señor, porque cada día nos renueva, nos levanta y nos fortalece espiritualmente para poder seguir adelante. Bendice toda la iglesia Centenario, levantamos los brazos de todos los que están acá, nuestros líderes, Señor, nuestros hermanos, Señor, en Cristo Jesús. Clamamos también, amado Padre, por nuestra juventud, por todos estos chicos que están allá en retiro espiritual. Levantamos los brazos de todos ellos, Padre. Gracias, gracias te damos por este día. Clamamos una bendición tuya de lo alto. Bendice a Ernesto, Señor. Dale mucho amor, inteligencia y sabiduría de lo alto, Señor. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Susi. Vamos a viajar hasta el libro de Hechos, buscar capítulo 21, si alguien quiere acompañar en la lectura. Ya estamos en la última parte de Hechos, y este es lo que vamos a leer, se enmarca como en el regreso, el final del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, y está regresando a Jerusalén. Y Hechos capítulo 21, vamos a leer del versículo 17 al 26. 21, 17 al 26. Bueno. Y para que no se aburran tanto de mi voz, yo también voy a invitar a alguien aquí a pueda leer al frente. No sé si Ceci o Andrea. Ceci tiene la reflexión del domingo próximo, ¿verdad? Así que puedo ir practicando leyendo este párrafo. Si podés venir acá al micrófono, entonces va a salir en la cámara, así que te van a ver la gente a la posteridad. Y el 26 sí. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago, y ahí estaban también todos los ancianos. Pablo los saludó y luego les contó detalladamente las cosas que Dios había hecho por medio de él entre los no judíos. Cuando lo oyeron, alabaron a Dios y dijeron a Pablo: bueno, hermano, ya ves que entre los judíos hay muchos miles que han creído y todos ellos insisten en que es necesario seguir la ley de Moisés. Y les han informado que a todos los judíos que viven en el extranjero, tú les enseñas que deben renegar de la ley de Moisés y les dices que no deben circuncidar a sus hijos ni seguir nuestras costumbres. ¿Qué hay de esto? Pues sin duda la gente va a saber que has venido. Lo mejor es que hagas lo siguiente.
Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir una promesa. Llévalos contigo, purifícate junto con ellos y paga sus gastos, para que ellos puedan hacerse cortar el cabello. Así todos verán que no es cierto lo que les han dicho de ti, sino que al contrario, tú también obedeces la ley de Moisés. En cuanto a los que no son judíos y han creído, ya les hemos escrito nuestra decisión. No deben comer carne que haya sido ofrecida a los ídolos, ni sangre ni carne de animales estrangulados, y deben evitar los matrimonios prohibidos. Entonces Pablo se llevó a los 4 hombres y al día siguiente se purificó junto con ellos. Luego entró en el templo para avisar cuándo terminarían los días del cumplimiento de la promesa, es decir, cuándo cada uno de ellos tendría que presentar su ofrenda. Gracias. Tenemos el relato allí, que es bastante claro, aunque tiene algunas cosas, perlas, como para ir descubriendo lo que sucedía. Ya dijimos que este relato se enmarca en lo que se conoce como el tercer viaje de Pablo. Vuelve a Jerusalén. Jerusalén era la iglesia que guardaba todavía el poder de toma de decisiones, entonces los reportes van a Jerusalén. Y Pablo lleva junto a él la ofrenda que había juntado de los hermanos, de otros hermanos, porque Jerusalén era la más antigua de las iglesias, pero al mismo tiempo la más pobre de las iglesias. La gente era pobre. No así otros lugares donde había llegado el Evangelio, que tenían algunos recursos y ese dinero fue llevado a los hermanos por Pablo. Y Pablo allí da un detallado informe de lo que ha vivido. Se lee entre líneas acá que Pablo llega, entre líneas de lo que está acá y por lo que dice antes y después, llega emocionado con sus experiencias, por el accionar del Espíritu Santo en esa recorrida que ha tenido. Milagros extraordinarios habían acompañado a Pablo durante sus viajes y sobre este viaje. El mayor de todos los milagros, el más portentoso de todos, el milagro quizás inimaginado que irrumpe en la vida de Pablo y sus seguidores allí, es ver la manera que el mensaje del Evangelio había pulverizado el judaísmo y el límite del pueblo de Israel, y se había extendido a otros pueblos, a otra gente, a otras culturas. Ese era el mayor de las sorpresas para Pablo. Los no judíos estaban aceptando el mensaje de Jesús. Y no solamente era eso, sino que el Espíritu Santo estaba dando señales de que esto estaba bien, porque el Espíritu Santo llegaba a los no judíos. Entonces era como algo tan nuevo que entusiasma a Pablo y a sus seguidores y llega a Jerusalén con este informe. Pablo había escrito ya por ejemplo, en Corintios, en el 1 Corintios, en su accionar de viaje, de trabajo, me propuse no saber entre vosotros alguna otra cosa sino a Jesucristo. Muchas gracias, hermano. Y a este crucificado. En otras palabras, dice, yo decidí hablarles solo de Cristo y de la cruz de Cristo, a la gente. Esa es mi función, mi tarea. Y la gente que estaba ahí, que no era judía, aceptaba a Jesús. Esto a nosotros no nos alcanza a dimensionar porque lo damos como un hecho lógico, como un hecho como común, como algo que al leer
conocerle el diario del lunes, como decía, o conocer la historia, algo que caía de cajón, pero no era así, no era así. Dice, escribe en Gálatas, la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Ustedes han confiado en Jesucristo, por eso todos ustedes son hijos de Dios. Eso está escribiendo Gálatas capítulo 3, del 23 al 29. Y sigue diciendo, porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Así que no importa si son o no son judíos, si son esclavos o libres, si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, son todos iguales. Dice Pablo a los Gálatas. Si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios les hizo. Wow, entonces Pablo está entusiasmadísimo con lo que experimenta, lo que entiende del Espíritu Santo, y eso va confirmando en su interior y anuncia a todos, va pulverizando, por eso decimos, esas fronteras, esas barreras, que la fe de estos movimientos, los del camino, eran solamente para los judíos. ¿Se acuerdan estudiamos aquí la instancia del carcelero en Filipos, que cuando hay ese terremoto, el carcelero, este hombre, dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en Jesucristo. Yo me imaginé como un diálogo, esto no está en la Biblia, la claro, ¿no? Yo me imaginé, incluso no creo que se haya dado así, pero me imaginé al carcelero de Filipos diciendo, pero escúchame Pablo, yo quiero ser un verdadero hijo de Dios. Entonces, ahora que he creído, ¿qué debo hacer? ¿Debo guardar el sábado? ¿Debo descansar el sábado? ¿Tendré que circuncidarme? ¿Comenzar a practicar algún tipo de rito de purificación, de lavado de manos, esas 7 veces antes de comer? ¿Viajar a Jerusalén una vez al año para darme ofrenda al templo? ¿Y cuidarme de nunca jamás orar de espaldas a la ciudad santa? ¿Tendré que hacer todo eso? Y en el diálogo este imaginario, está claro que esto no está en la Biblia, me resuena escuchar al apóstol Pablo, dice, solo cree. Abraham, ¿algo más? ¿Un cambio de hábitos? ¿Alguna dieta especial hacer a partir de ahora? ¿Alguna posición política asumir? ¿Adherir? ¿Alguna firma? ¿Alguna ideología que no puedo suscribir? Cree, pareciera decir Pablo. Y esto que no está en la Biblia, que yo lo he como inventado ahora para dar este contexto, surge naturalmente en las cartas del apóstol Pablo a las iglesias y a los hermanos. Surge naturalmente en el resto del Nuevo Testamento y surge incluso en los propios evangelios donde Jesús, donde está relatado alguna de las cosas que hizo Jesús, que se van a escribir luego de las cartas. Porque hasta el propio Jesús había interpelado a la ley y a los que practicaban la ley. Entonces, no es de extrañar, podríamos decir, que cuando Pablo llega con el informe a Jerusalén, diciendo, mira, hermanos, y ahí es bien recibido por todos los hermanos le preguntan, él lleva ofrenda, o sea que eso también hay un agradecimiento, nos imaginamos, lo dice ahí qué pasó con la ofrenda. Luego va a hablar con los líderes de la iglesia, ahí Santiago lideraba, y estaban todos los otros ancianos y líderes detrás de Santiago, escuchando,
Y entonces, cuando termina de explicar Pablo esto, Santiago toma la palabra y dice, mira, tenemos un problema acá, Pablo. La gente dice que vos estás hablando en contra de nuestras prácticas de fe y nuestras prácticas religiosas. Está diciendo que no es necesario circuncidarse. Está diciendo que nuestra historia se está derrumbando porque no hay todas unas prácticas. Tenemos acá hay 4 hombres, dice, 4 muchachos que han hecho una promesa a Dios. Parece que es la promesa de los nazarenos. Pablo no era nazareno, pero esta promesa consistía en hacer en la devoción a Dios, decir una promesa a Dios y dice, bueno, yo no me voy a, consistía en no afeitarse, no cortarse el pelo, no cortarse la barba, hasta quizás la próxima celebración religiosa. Entonces la gente lo hacía para que se note que no me corte el pelo, un mes antes más o menos, pasaba un mes, no se cortaban y después se rapaban. Algunos, los profetas, tenemos algunos ejemplos de profetas del Antiguo Testamento que andaron un año así, sin afeitarse, sin bañarse, sin cortarse el pelo. Entonces después cuando lo hacían, el impacto entre una imagen y la otra era bien notoria. Entonces, y lo hacían como una devoción a Dios, devoción a Dios. Ahora, parece que estos muchachos, 4 hombres, no tenían plata para pagar esto. ¿Qué significaba además de cortarse el pelo? Tenían que llevar un cordero, una oveja macho, una oveja hembra, un carnero, una bolsa con cereales, una bebida, que agua no creo que sea porque no se sabe en realidad, pero porque el agua se conseguía del río, pero o sea, un vino será, no sé qué, o algo, no me acuerdo qué más, y junto con eso al templo, y eso tenía un costo alto, sobre todo para la gente que no tenía recursos. Pero ese costo alto era asumido con esfuerzo por como demostración de fe, de devoción a su Dios. Entonces dicen allí los líderes ahí de la iglesia, mira Pablo, nosotros te pedimos que hagas un esfuerzo, que hagas el rito de purificación, no solamente eso, sino que le pagues vos a estos 4, de tu bolsillo pagues este rito, y así como este gesto visual de que donde vamos a demostrar que vos no estás en contra del pueblo judío, que tu mensaje es a favor de Jesucristo, pero no es en contra del pueblo judío. Y así hace Pablo, y no voy a contar cómo le fue porque es el tema del domingo que viene. Cómo le fue con la estrategia, ¿no? Pero eso hace, ¿no? El apóstol Pablo. Ahora, todo un desafío para este pueblo judío, todo un desafío, todo un desafío de reinterpretar a Jesús y a su mensaje de evangelio con su historia, con su carga, con la ley que ellos traían, todo un desafío. Ahora, eso, la iglesia fue trabajando eso. Hubo concilios en la primera, bueno, vamos a debatir qué es aquello que no se puede sacar, qué es aquello que es cultural, que podría como evaluarse, y qué otras cosas que son, de hecho, inamovibles. Y bueno, acuerdan allí en Hechos 15, bueno, no se puede comer comida sacrificada a los ídolos.
Bueno, y algunas otras cosas más que acuerdan ellos. Pero acá parece que el debate, ese acuerdo, no le pone fin a la discusión, sino que la discusión continúa. Ahora, no está del todo acá explícito, pero desde el otro lado también, de los que venían y se acercaban al mensaje de Jesús, no siendo judíos, ahí estamos nosotros, la verdad, ¿no? ¿De dónde venían? Y venían de un imperio que dominaba todo el contexto en ese momento, el Imperio Romano, que tenía su cultura, su idioma, su forma de ver la vida, sus creencias, también tenía su cultura. Y como era un imperio, dentro de ese imperio había una cantidad de pueblos y que tenían sus idiomas, su cultura, sus creencias, tenían su vida. Entonces llegaba el mensaje del Evangelio y así como los judíos tenían que como de alguna manera repensar la fe a partir de este nuevo anuncio de Jesús, quienes se acercaban desde otras culturas deberían repensar de qué manera la nueva fe impactaba en sus prácticas culturales. En sus prácticas culturales. Los dos fueron desafíos enormes, porque el mensaje de Jesús se universalizó. Ahí en los pocos años del cristianismo, el Evangelio había llegado ya a Asia, a Europa, al norte de África, y el gran debate continúa hasta el día de hoy. Les cuento. Aquella discusión de los principios de la Iglesia continúa hasta el día de hoy. ¿Cuál es la relación entre el Evangelio y la cultura? ¿Cuál es la relación entre el Evangelio y la sociedad en donde vivimos? La cultura es todo lo que produce el ser humano. Toda producción del ser humano es cultura. Producción en sociedad. Tanto lo que dice como lo que hace. Como resumiendo, yo no soy experto. Pensé que iba a estar hoy la profe de historia Camila, una de las chicas jóvenes pero está en el campamento, para que nos ayude a definir cultura. Pero yo no soy experto en el tema, pero de lo que he leído, todo lo que es la música es cultura, el arte es cultura, la comida hace parte de la cultura, las costumbres, ¿cierto? Muy bien, ¿algo más? Las herramientas, el lenguaje. Bien. Entonces, toda esa producción del ser humano recibe el mensaje del Evangelio y el mensaje del Evangelio interactúa con la cultura. Ahora, hay prácticas en la cultura, hay algunas, prácticas, hábitos en la cultura que podrían contrastar con el mensaje del Evangelio. ¿Cómo? La manera de relacionarse, ¿cierto? Pero me refería a que algunas prácticas de las definiciones de cultura o prácticas culturales se pueden oponer de alguna manera al mensaje del Evangelio. Y viceversa, algunas prácticas culturales ayudan a ser un canal para el mensaje del Evangelio. Me estoy recordando en este momento que ahí en los VIA, un grupo guaraní de misiones, tienen como ancestralmente heredado de sus narraciones como la tierra del bien, como la tierra del bien. Entonces, así como que el mensaje del Evangelio se paró sobre esa historia, sobre la tierra del bien. Entonces hizo una alianza, digamos, no sale la palabra ahora, pero una analogía con el mensaje del Evangelio. Hay prácticas culturales de los pueblos, que voy a mencionar un par de los pueblos que yo visito, ¿cierto? De que el Evangelio ha cambiado. Por ejemplo, entre los Huichí, si nacían dos
bebés, o sea, mellizos o gemelos, a uno lo mataban. ¿Por qué? Porque la idea era un hijo, entonces el más débil moría. Entonces el Evangelio, cuando llegó con la novedad del Evangelio, esa práctica del Evangelio, esa práctica cultural fue desapareciendo. Uno de los traductores, de los más importantes traductores, el hermano Isidro Vildes, vivió eso. Así que la historia cuenta que su mamá iba de camino y tenía que decidir a quién de los hijos iba a sobrevivir. Y entonces, es una tarea que hacía el padre, y cuando iban de camino para decidir quién de los hijos iba a sobrevivir, recordaron al misionero, y entonces dice, vamos a preguntarle al misionero porque era un gesto, aunque cultural, doloroso. Y entonces el misionero le dice, no, tienen que sobrevivir los dos, Y fue que uno de ellos que estaba destinado a morir, él o su hermano, él formó parte importante de la traducción de la Biblia a su lengua. Entonces, por él dice que Dios me eligió desde que era bebé para este trabajo. Pero no tenía ganas de hablar mucho de cultura aborigen o de cultura de otros países que no entendemos, que son muy diferentes a nosotros, sino que me gustaría hablar un poco de nuestro contexto. Lo que podríamos decir que el Evangelio transforma la cultura del destinatario y también la cultura del mensajero. Tiene que transformar ambas culturas, del quien anuncia y quien escucha. Ocurre que muchas veces la cultura de quien anuncia es la que se cuenta, es la que tiene como más altavoz y la cultura que queda registrada. Entonces es como que tiene más valor, pero el impacto es siempre sobre ambas culturas. A principio de año participamos con Andrea de un foro así, y la pregunta que hizo el orador dice, ¿quién tiene que cambiar? ¿La iglesia o la sociedad? Se preguntó. Y dijimos, wow, qué pregunta se nos viene. Y entonces el Evangelio, bueno, nos mostró allí que, o vimos, evaluamos juntos, que algunas prácticas de nuestra iglesia deberían cambiar. Y voy a comenzar con algunas cositas muy simples y otras más profundas. Por ejemplo, nosotros en nuestra práctica así en la reunión, oramos con los ojos cerrados y a veces con las manos juntas, ¿verdad? Es como un gesto de oración. Entonces, ¿de dónde vendrá eso? Le pregunté. De la Biblia, claro, de la Biblia, dice, porque estamos en la Biblia, y cerremos los ojos y oremos. Es una práctica, no estoy cuestionando el gesto, ¿no? Al contrario, no le voy a hacer un juicio de valor. ¿Y de dónde vendrá eso? Entonces, me puse a buscar en la semana y parece que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, orar no era una invitación a cerrar los ojos, sino al contrario, abrir los ojos y mirar al cielo, y no era juntar las manos, sino que levantar las manos. Como decía Susana hoy, levanta las manos de mis hermanos, levanta las manos en su oración. ¿De dónde vendrá eso tan arraigado que tenemos? Parece que en el siglo III o IV por ahí, a uno se le ocurrió decir, miren, nos está haciendo mucho daño a la vista, porque el viento arena, cuando oramos, después nos hace daño y no podemos ver casi todo el día. Entonces empezó a decir, bueno, una vez al mes vamos a cerrar los ojos para orar. Y se puso allí.
Y se puso allí como práctica, como práctica, como práctica. Y las manos, ¿qué son las manos? Si antes eran con las manos hacia el cielo, ¿por qué oramos con las manos juntas? ¿Cierto? Y eso viene, parece, de la época de los romanos. Quienes tenían las manos juntas eran los prisioneros o los esclavos. Es más, había un saludo, un gesto en una época del Imperio Romano, que un saludo que uno juntaba las manos y ponía, y como que se sometía al general, al ejército, al soldado, se estaba sometiendo para que no le haga daño, y con ese mismo gesto no le hacían daño. Entonces, ambos gestos de cerrar los ojos de las manos tiene un trasfondo cultural que se volvió práctica de fe, y se resignificó, porque ahora cerramos los ojos para concentrarnos en la oración, para escuchar bien, y juntamos nuestras manos como señal de devoción. O sea, desde el hábito cotidiano hoy es diferente a la práctica original. ¿Se entiende? Entonces, lo que está mal, orar con los ojos cerrados y amar juntas, y digamos no. Si lo hemos hecho siempre así, está perfecto. Está perfecto. Ahora, tendríamos la libertad de exigir a nuestra comunidad o a otros que siempre oremos con los ojos cerrados. No de pedir, porque se hace como siempre lo hacemos así, como una palabra, como una invitación. Cerremos los ojos y oremos. No estoy diciendo eso, pero tendremos nosotros la libertad de exigir a otros que cierren los ojos y oren, porque si con los ojos abiertos la oración no es válida, no. De eso se trata un poco cómo impacta la cultura en nuestras prácticas de fe. Y hablando de eso, recuerdo siempre un momento que estábamos en un campamento del APEN, hacíamos los fogones sobre el ladradero de una montaña y veíamos hacia el este, y una vez salió la luna, estábamos allí, campamento de adolescentes, cantando canciones del campamento, y uno de los chicos dijo, abramos los ojos, no nos perdamos el espectáculo de la luna, como diciendo, estamos, sí, está claro que todo el mundo estaba con los ojos cerrados, pero abramos los ojos, no nos perdamos el espectáculo de la luna, porque ver la luna solamente ver la luna era una adoración a Dios, Entonces, me gustaría dar un paso más en algunos ejemplos prácticos, ¿cierto? Me quedan dos nomás y ya cerramos. Y este está en el ruido eso que apareció. ¿Ah? Bueno. Vamos a ver si se puede, pero es una película hecha por una chica, Almendra se llama, varios de acá la conocen, una chica cristiana, evangélica, la hizo como práctica de tesis de su estudio, y retrató, el culto se llama, y retrató 4 iglesias. Nosotros vamos a ver 3 minutos nada más, esa es la idea de ver. Si alguien la quiere ver, la puede buscar después, del minuto 12 al 15. Estoy pidiendo mucho y sin práctica. Del 12, sí, del 12 al 15, son de Córdoba. 4 iglesias de Córdoba en un momento de la alabanza. Sí, dale nomás, tranquilo, a ver si...
Ahí estamos. Bueno, gracias. Son 4 iglesias de Córdoba, de nuestra ciudad. Muchos de nosotros hemos andado por algunas de esas iglesias, quizás. Conocen, incluso hay gente, capaz que conozca. ¿Vos conociste a alguien? Bien. Río Ceballos, sí. La de Aviva, sí. Y la otra, una iglesia pentecostal. No, una iglesia pentecostal que se llama... No, La Hermosa. La Hermosa. Bueno, entonces gracias por la ayuda. Quise mostrar cómo la diversidad de... No estamos hablando ahora de la cultura huichí, ni de la cultura africana de tal país, la diversidad de la iglesia. Ahora, ¿quién de nosotros, qué piensan de esta? Vamos a hacer una pregunta abierta al público. ¿Cómo se sintieron con este? Sí. No había un término en medio. Pues. Sí. Ujú. Sin duda que sí. Sin duda que sí. La... Ujú.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Gracias. Sí. Sí. Ujú. Era brava la Mimi. Ujú. Sí. Ujú. Hasta el... Sí, sí. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. 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 Tinto. Ujú. 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 Muy bien, qué lindo. Gracias por el aporte de todos. Hemos sido un poco injusto con el almendra, Fantini, que es
creadora de esta película, porque hemos visto 3 minutos de 1 hora. Entonces ella lo que mostró fue desde el inicio hasta el final toda la reunión de las 4 iglesias y casi sin previo aviso a la gente se metió. Es como que un día venga y se sienta en un banco y acá filme todo eso que filmó y nosotros hubiésemos aparecido allí en esa película. Es como un espectador más, o como un adorador más, o como un miembro más de la iglesia. Por eso está el énfasis en la alabanza, que también al mismo tiempo tiene su más notable particularidad de esas diferencias, aunque también en la reflexión y el mensaje hay algunas cosas distintas entre una iglesia y otra. Estamos hablando de la ciudad de Córdoba. Y me gusta, gracias, Iglesia del Centenario, porque todos han hablado con mucho respeto de todos los grupos, ¿no? De todos los grupos. Y aunque uno no se sienta del todo cómodo, a lo mejor porque hay más ruido o menos ruido, han reconocido que está el Espíritu Santo en la otra comunidad también, de la misma manera que está en mi comunidad de fe. Ahora lo que quería mostrar eso como espacio de construcción del hábito de la alabanza al menos, o de nuestras reuniones, o de nuestras prácticas religiosas, como para entender que hay otros grupos que también siguen a Jesucristo y que tienen otros temas en la prédica, tienen otros temas, otras maneras de alabar a Dios, otros instrumentos. Por ejemplo, en la iglesia ahí de la Hermosa tenían los colores azules y blancos bien brillantes, y alguien me dijo cuando la vimos junto así, eso no armoniza mucho, porque era como estridente el color. Pero tiene que ver también con un espacio social de donde está la iglesia. Esos colores armonizan más con la gente que va que los colores pasteles que nosotros acostumbramos a poner acá. Entonces, pasteles digo, no sé si está bien dicho, perdón, los arquitectos, no. Neutros. Entonces, pero lo mismo pasa con nuestra manera de vestirnos, cómo nos preparamos para ir a la reunión, todo eso tiene que ver con nuestra cultura. Ahora, la clave está en esto de no condenar al otro por ser diferente. Y la clave está también en reconocer que nuestras prácticas no son las únicas aceptadas, y no son las únicas bíblicas, porque tenemos un montón de prácticas no necesariamente bíblicas, como le gusta decir a algunos. ¿Esto es bíblico? Bueno, dijimos que ya hablamos sobre la oración, ¿no? Hace un rato. Bíblico, nuestro gesto de orar no surge del texto bíblico, pero sí surge de la construcción que hemos hecho de la historia y de la lectura de la Biblia y de la interpretación del texto bíblico, y así oramos. ¿Se entiende la diferencia? ¿No? ¿Se entiende la diferencia? Sí. 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 Ujú. 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 Sí, sin duda. Y está bien que seamos esa mente amplia, y a veces dice algunos, bueno, van a caminar, ¿cierto? La caminata. Vamos a caminar. Algunos van a caminar, otros van a conversar,
otros van a correr y otros van a orar. Pero no dicen amén. Solamente ven el cielo estrellado y piensan, wow, Señor, qué grande que eres. Y están orando. Y están orando. Y dos que fueron conversando sobre la vida y sobre alguna de las cosas de la vida, también fueron orando, pues porque fueron compartiendo uno con el otro sus situaciones particulares y no dijeron amén, pero fueron orando. Y aquellos adolescentes que fueron corriendo ida y vuelta 2 veces hasta que llegamos los más grandes, también fueron orando, porque fueron disfrutando de su edad, de su espacio, de sus amigos. Entonces, por eso que a veces en estas prácticas, el texto de esto creo que nos ayuda a repensar con esta exigencia del pueblo judío que parecía que se le estaba escapando a los fieles por no practicar ciertos ritos. Pablo, me encanta Pablo, y con esto termino, me emociona, porque sabe pensar como griego, actúa como alguien que vive sin fe y al mismo tiempo se rapa para identificarse con los judíos. Me gusta Pablo. Y no es que es un veleta, como decimos, hoy pensaba así, otro pensaba así. No, no, no. Está convencido de su Cristo y de que la cruz de Cristo es el camino, pero dialoga con todos. No renuncia a hablar ni con los judíos ni con los no judíos. Extiende su mensaje a todos, porque está sospechando ahí que está derribando los muros y está sospechando que el Evangelio iba a llegar a todo el mundo. Entonces, procuremos como iglesia de centenario no generar nuevos muros. Derrumbemos esos muros y seamos auténticos cada día en la medida de lo posible a nuestra fe en Jesucristo y a lo que nos enseña su palabra. Vamos a orar, sí. Claro. Sí, señor. Gracias, Gaby. Y perdón. Y después otra que rompió, me acuerdo de Ana cuando oraba por su hijo. Y estaba sola en un rincón, arrodillada, sin el gesto clásico de orar, a tal punto que el profeta se le acerca y le hizo, ¿estás borracha? ¿Estás? No, estoy orando por un hijo. La religiosidad no identificaba la oración. O sea que el Espíritu Santo actúa con nosotros de diferentes maneras. A veces nos hace gritar y bailar. A mí me hace bailar poco porque soy como ¿cómo se llama? Ancestros alemanes, pata dura, me cuesta bastante, digo. Pero, aparte de eso, porque tiene que ver con la raza, con la educación, con toda una serie de cosas que la cultura que se mete y que interactúa con el Evangelio, el Espíritu Santo actúa en nosotros para hacernos danzar y para hacernos ubicar en un rincón orando a Dios en silencio. Así que vamos a orar para cerrar y para
por estos símbolos que tenemos acá delante nuestro, porque si hay un mensaje, es este, Jesucristo y a este crucificado, como dice el apóstol Pablo. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos ha hecho libres, gracias por Jesucristo y por la cruz. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía. Queremos servirte, Señor, seguir en los caminos que nos has mostrado, pero ayúdanos, Señor, a considerar, a no considerarnos como superiores a otros. Al contrario, aceptar las diferencias y a dialogar con ellas. A recibir a todos con los brazos abiertos, aunque piensen distinto, aunque canten distinto, aunque prediquen diferente, aunque tomen decisiones políticas opuestas. Señor, lo que nos une eres tú, tu nombre, tu obra en la cruz, tu espíritu y la muerte y la resurrección que en este momento recordamos al partir el pan y al compartir la copa de vino. Señor, sigue viviendo junto a nosotros, enseñándonos cada día cosas nuevas, y haciéndonos cada vez más parecido a ti. En nombre de Jesús oramos. Amén.